Los mangas y las novelas ligeras han inspirado obras teatrales, animes, spin-off, ovas, fanfics, pero sobre todo han inspirado películas. Occidente no queda lejos de la influencia de estas obras que nos atrapan con sus historias llenas de contenido y drama que capturan nuestra atención. Casi nos envicia desde principio a fin. Hollywood ha hecho muchas adaptaciones de las mejores historias alrededor del mundo. Los mangas, novelas ligeras y el anime no son una excepción a esta modalidad. Te presento una lista de las películas de Hollywood que se inspiraron en estas fantásticas obras japonesas. Algunas quizás te sorprenderán. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Comienzo con el primer título y lo hago con la película spin-off de Van Helsing, que narra la vida de este icónico cazador de vampiros que le hace frente al conde Drácula en la reconocida novela de Drácula de Bram Stoker, protagonizada por el atractivo Hugh Jackman y la hermosa Kate Beckinsale. Esta película salió en el año 2004 y narra la perturbadora historia del cazador de vampiros y monstruos y su pasado más allá de la vida actual, que lo sigue con el paso de los siglos. El conde Drácula en Transilvania causa estragos a las personas y planea desatar un mal que puede extenderse por toda la Tierra, a menos que Van Helsing lo detenga. La historia spin-off del personaje de Bram Stoker está inspirado desde la estética del film hasta la vestimenta de Helsing en el manga de Vampire Hunter D de Hideyuki Kikuchi. Ha sido una obra muy popular desde que salió la primera novela en el año de 1983 y ha tenido múltiples adaptaciones, manga que nace de la inspiración del universo de Drácula del mismo Stoker. Un dato curioso, ¿cierto? La película de Van Helsing está estéticamente creada a partir del concepto de la película animada de Vampire Hunter D Bloodlust, donde se narra la historia del único hijo ilegítimo de Drácula y quien se convierte en un cazador de demonios y vampiros y donde su único fin es exterminar el reinado del caos creado por su padre. La película animada es del estudio Madhouse y se realizó en el año 2000. El Rey León, la obra más aclamada por la crítica de Disney que salió en el año de 1994, formada por las grandes coincidencias entre el film y el primer anime a color que salió en el año de 1960 llamado Kimba el León Blanco. Los parecidos entre la historia y detalles son bastante alarmantes, incluyendo secuencias de acción y escenas específicas del Rey León. Se ven exactamente iguales a las de Kimba. El Rey León ha sido tildado de plagio en varias ocasiones y por supuesto esto es negado por los productores de Disney. Kimba, el León Blanco, es una obra original del fallecido Osamu Tezuka y narra la historia de cómo un chico hereda el reino de la sabana tras la muerte de su padre. ¿Te suena esta premisa, cierto? Te dejo con algunas escenas comparativas entre el Rey León y Kimba el León Blanco para que tú mismo saques tus propias conclusiones. ¿Recuerdas a Tom Cruise intentando eliminar a alienígenas mientras revive su muerte una y otra vez? Esta es la película Al filo del mañana, una película que salió en el año 2014 protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt. La película se basa en la novela ligera All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazawa, que nos narra la historia de un soldado sin experiencia, William Cage, que vive en medio de una invasión extraterrestre. En una misión es asesinado y entra en un bucle de tiempo donde muere una y otra vez, y en cada muerte adquiere más experiencia y habilidad en la batalla donde se encamina a tener su misión más importante, y el fracaso de esta le puede costar a toda la humanidad. Sin duda, la película no le hizo honor a la obra original, sin embargo, fue una buena película elogiada por la crítica internacional. Ahora pasamos a una película en formato live action con la participación de James Cameron. Presenta esta propuesta de la adaptación del manga Gun como Alita Battle Angel de Yukito Kishiro, manga que también tiene una versión en formato de ovas y fue compilada como una película de 90 minutos en algunas partes del mundo, contando el primer arco narrativo de Alita Battle Angel. El film
Está protagonizado por Rosa Salazar. Trata sobre Alita cuando despierta y no tiene recuerdos y desconoce ese mundo futurista en donde despertó, que es gracias a un científico quien la encontró en una pila de chatarra y la volvió a reconstruir. Busca la forma de adaptarse a esa nueva vida mientras ella va descubriendo que no es como los demás de su tipo y que ella posee algo completamente diferente, y en donde despierta el interés por saber quién era realmente en su pasado y recuperar sus memorias. La película de live action fue todo un éxito de taquilla en los Estados Unidos y el resto del mundo, siendo uno de los pocos live action que adapta de forma correcta una historia salida de un manga y anime para Occidente. Ahora paso a presentarte una adaptación que se ganó el odio y el desprecio de toda una fanaticada: Dragon Ball Evolution. Un film que al momento de ser anunciado causó una gran sensación entre aquellos que vivieron su infancia con Dragon Ball y Dragon Ball Z, hasta el momento de la salida de su primer tráiler, que dejó mucho que desear. El film salió en el año 2014, aunque es considerado una de las películas más terribles y mal hechas, que el público aún no podía entender de cómo podían hacer uno de los animes más famosos y duraderos, que no solo estuvo presente en nuestra infancia, sino que está en la infancia de los chicos hoy en día, y haber realizado semejante desastre. La película se basa en el manga de Akira Toriyama, aparentemente dicho por el mismo director. Esta inicia a partir del rey demonio Picoro. La película fue un completo fracaso. Con el tiempo se descubrió que varios actores, famosos en aquel entonces por programas de televisión, fueron engañados para poder hacer esta película. ¡Qué terrible decisión!, ¿cierto? Seguramente conoces el film de Pacific Rim, dirigido por el aclamado director Guillermo del Toro, donde vemos a robots gigantes creados por la humanidad para enfrentarse a extrañas criaturas que emergen desde el centro de la Tierra. Una premisa que sin duda hemos escuchado en algún manga, novela visual o incluso en varios animes. Pacific Rim nace a partir de la inspiración de diversas obras japonesas, y es que con el nombre Kaijus de las criaturas hace referencia directamente a varias obras como Godzilla, Ultraman e incluso Evangelion. Y esto lo podemos notar desde la premisa de la historia. Robots gigantes con enfrentamientos dentro de la ciudad hace referencia a Ultraman y a Screamman también, que son dos personajes que cuentan tanto con anime, manga y series en live action. Incluso la conexión emocional que deben tener sus dos pilotos para la sincronización hace referencia a la forma en que los pilotos de los EVAs deben sincronizarse para poder utilizar los robots en el anime de Neon Genesis Evangelion. Y varias de las secuencias y planos de la película hacen tributo a varias de estas obras. ¿Lo habías notado? La famosa película de Quentin Tarantino, Kill Bill. Sí, esa de peleas donde vemos sangre y la chica con la katana vestida de amarillo. Esta película de acción y suspenso de un género western en la subtrama que narra la vida de una mujer a quien le arrebataron todo y busca venganza de Bill y todos quienes la traicionaron y le quitaron un futuro alejado de una organización a la cual ella pertenecía. Buscará eliminar a cada uno de ellos. La propuesta de la película es fantástica y es contada en desorden por capítulo, en donde el espectador deberá empezar a unir los cabos de cada episodio. La historia fue inspirada en su mayoría desde la construcción de sus planos como sacados de un cómics con influencias en películas asiáticas y excesivo gore. Bien, es Tarantino, si no hay gore, no es Tarantino, ¿cierto? Secuencias de acción, metáforas y referencias a la cultura japonesa en general, donde podemos tomar como referencia el manga y el anime, donde incluso uno de los capítulos está hecho en formato anime, y la gran influencia que tuvo Tarantino por parte de este. Me gustaría dedicar un video completo sobre Kill Bill y su inspiración en el manga anime, en un video completo, ya que hice un ensayo sobre ello en la escuela de cine. Así que me gustaría compartirla con todos, pero me gustaría saber en los comentarios si quieres más detalles de esto y las razones más detalladas de este estudio para así yo poder realizar el video. Pasamos al siguiente título y lo hacemos con una película que seguro conoces. La película del Cisne Negro, protagonizada por Natalie Portman, del aclamado director Darren Aronofsky. Película que no solo fue elogiada por la crítica, sino que también fue nominada a 5 premios a la Academia. Esta película narra la vida de una joven bailarina de ballet que lucha por un lugar en una adaptación del Lago de los Cisnes. A lo largo de la trama se va entendiendo la complejidad emocional y a lo que es capaz de llevar una obsesión de querer algo de forma muy oscura, y empiezas a entender lo aterrador que la fama puede llegar a ser. Si viste alguna vez la película anime de Perfect Blue de Satoshi Kon, verás demasiadas referencias y similitudes en la historia que te harán plantearte la idea de que es una adaptación basada en la obra del fallecido Satoshi Kon. Y sí, efectivamente lo es.
Darren Aronofsky es fiel amante de algunas obras de animación japonesa, donde entra el aclamado Satoshi, a quien le compró todos los derechos de autor de Perfect Blue para tomar elementos, planos, secuencias y las maneras de ser de sus personajes para la creación del Cisne Negro, en donde podríamos decir que es la adaptación americana en formato ballet de lo que es el oscuro mundo de las idols en Japón. Además, Darren usó recursos de Perfect Blue en otro film realizado por él llamado Requiem for a Dream, años antes, en donde adquirió los derechos de una escena en específico de Perfect Blue, la escena en la bañera para su película, calcando tal cual los gestos, cortes y cada plano de la escena. Interesante, ¿cierto? El largometraje escrito y dirigido por Christopher Nolan y protagonizado por Leonardo DiCaprio y Ellen Page, Inception, es otro de los títulos que vamos a mencionar en este video, que narra sobre la metodología de ingresar a los sueños de las personas y sacar a relucir sus secretos más oscuros, o simplemente manipularlos. Esa es la premisa que gira en el entorno a esta película, que además fue nominada a 8 premios de la Academia, ganando 4 de sus 8 nominaciones. No solo se convirtió en un éxito en taquilla, sino que también es un largometraje de culto, por su aparente innovación en el género. Pero si te dijera que ya existía una obra con estas cualidades y con la misma premisa de Inception, el director Satoshi Kon presenta su última obra en terminar, Paprika, un film animado del año 2006 donde su premisa trata sobre un artefacto en el futuro capaz de usarse para ingresar de forma consciente a los sueños, para poder manipularlos, analizarlos y encontrar soluciones a problemas psicológicos. Pese a que cada film presenta un conflicto que poco a poco se aleja de la premisa principal planteada, y pese a que Nolan no ha mencionado que tenga relevancia con la obra de Kon, es increíble las similitudes que estos tienen y que seguramente usó como referencia para la construcción de Inception. ¿Conocías este dato? Y ya para cerrar, te presento esta película de superhéroes conocida como Chronicles, película que se convirtió en algo completamente diferente a lo que su género suele prestar con los típicos clichés que cargan las películas sobre superhéroes, sino que aborda el tema de una forma mucho más humana y realista, en donde no se representa al héroe o al villano, sino cómo aprender a dominar el poder y tomar la elección de qué hacer con él y las consecuencias que esto conlleva. Esta película es dirigida por Josh Trank y protagonizada por el actor Dan DeHaan. Tiene un contexto oscuro, y como algunos que reciben un gran poder pueden terminar trastornados, y cómo la psiquis puede corromperse al no saber qué hacer, luego de que a través de un meteorito ciertos jóvenes recibieran un poder inimaginable y que deberán aprender a controlar. La forma en que es contada y llevada representa el contexto en que es presentada la película futurista de Akira de Katsuhiro Otomo de 1989, que además es mi película de animación japonesa favorita luego de Ghost in the Shell. Akira presenta una premisa similar, donde un joven que despierta un increíble poder tras ser expuesto a un experimento para desarrollar el poder de la mente, en el que termina saliéndose de control. El director Trank afirmó haberse inspirado en varias obras japonesas para lograr el realismo de su película, y por supuesto estoy seguro que una de ellas fue Akira, que es una de las películas de animación japonesa de culto. ¿Conoces algún otro film que haya sido inspirado en manga y en anime? Déjamelo saber en la caja de comentarios. No todas las películas que hace Hollywood son éxitos asegurados. De hecho, les cuesta mucho captar la esencia del manga y la novela japonesa en la mayoría de las veces, teniendo así un completo desastre taquillero, y muchas veces antes de que salga la película ya están decepcionados del resultado, aunque no la hayan visto aún. La predisposición ante las obras japonesas adaptadas en Occidente deja mucho que desear. El que no ha visto las obras previas puede que le gusten, pero de quienes disfrutamos del entretenimiento del país nipón y que es trasladado a esta zona del mundo deja mucho que desear al final, en la mayoría de los casos, aunque como ya bien dije, hay sus excepciones que han sido igual de extraordinarias que la obra en la que se basaron, como varias de las que te presenté en este video. Así llegamos al final de este video aquí en Rincón Otaku, espero lo hayas disfrutado. No olvides darle like y compartir. Saludos especiales a nuestro patrocinador en Patreon, Jorge Rendón. Si el video te ha gustado, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y síguenos en nuestras cuentas de Instagram, Twitter, Amino y Facebook como Rincón Otaku LA. También contamos con una cuenta de Patreon por si deseas apoyarnos. Nos vemos en un próximo video. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video. Si eres un apasionado del dibujo, te invito a unirte a la comunidad de Dibujarte en Amino, un espacio en donde podrás conocer e interactuar con personas que tengan esa pasión por el dibujo al igual que tú. Aquí podrás encontrar guías interesantes, dibujos de divertidos usuarios de la comunidad. Encontrarás quiz y encuestas relacionadas a todo lo referente al mundo del dibujo y la animación en general.
Aprende cosas nuevas, conoce a futuros colegas y diviértete en una de las comunidades de dibujo más grandes en Amino. Únete siguiendo el link que te dejo en la descripción del video. Dibujarte de Amino.